Hola, muy buenas tardes, o días, o noches, no sé a qué hora está usted viendo, pero gracias por dejarnos llegar otra vez a sus hogares. Agradecemos al Señor la oportunidad que tenemos, pues, por estos medios para poderlo hacer así. Así que hoy traemos para ustedes el tema Jesús caminando sobre el mar. La base o la porción bíblica que estaba hoy utilizando este día se encuentra en San Marcos capítulo 6 versículos 45 al 52. Y quisiera invitarles para orar después del saludo de nuestro hermano Juan Pablo y poder invitar al Señor Jesús a ayudarnos a entender que Él nunca nos deja solos, que Él siempre está con nosotros. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. A todos los hermanos les mando un cordial saludo. Eh, Siendo yo parte de la iglesia Aposento Alto, quiero compartir con ustedes un texto. Dice Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Doy gracias a Dios por saber que todos ustedes están bien y compartir con ustedes un pequeño mensaje ante esta situación del COVID-19 o SARS-CoV número 2. Pues podemos gozarnos en la esperanza que es nuestro Señor Jesucristo y que ante todo Dios tiene todo en control. Eh, Sufridos en la tribulación, que a pesar de que estamos pasando por una situación económica difícil que se está avecinando, algunos están desempleados, algunos otros con la mitad de su salario, pero ante todo esto sabemos que el Señor está con nosotros y podemos estar confiando en Él y estar constantes en la oración, mantener y seguir manteniendo nuestra relación con Dios, hermanos. Este, Espero estar con ustedes en el próximo servicio eh, en el terreno. Y Dios les bendiga, hermanos. Un cordial y un abrazo para todos. El Señor les bendiga. Padre Celestial, en el nombre de Jesús estamos delante de ti hoy, trayendo a ti, Señor, nuestra débil fe y muchas veces falta de confianza cuando pasamos en alguna circunstancia difícil. Y ahora que estamos todavía con esta situación de pandemia y de circunstancias que en la nueva realidad, Señor, no nos hemos logrado todavía y va a ser muy difícil que logremos ubicarnos. Te rogamos, Señor, también, contrario a lo que muchas veces se ha pedido, Señor, si tú no vas con nosotros, Señor, en lo que sigue del trayecto del camino, como dijera Moisés, no nos saques de aquí. Moisés te dijo esto, Señor, porque él sabía que sin ti no podría seguir igual. Padre, ayúdanos en medio de cualquier circunstancia a permanecer y prevalecer en ti. Este tema, Señor, te ruego que nos ayude a realizar, Señor, que nosotros tenemos una gran ventaja a este respecto, Señor, pues hemos creído en ti, esperamos en ti y te hemos identificado y conocido. Tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre de Cristo, Padre, guíanos hoy. Por el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Muy bien, amados, siguiendo la trayectoria de este capítulo, llegamos a nuestro tema, Jesús caminando sobre el mar. Jesús viene a su tierra después de realizar un milagro involuntario y una resurrección a la cual se encaminaba cuando fue sorprendido con aquella mujer que padecía flujo de sangre durante 12 años. Él un día de reposo llegó a la sinagoga y seguramente el encargado de aquella sinagoga le invitó para enseñar. La gente asombrada se preguntaba, ¿dónde aprendió estas cosas? ¿De dónde obtuvo esta sabiduría? ¿Cómo realiza estos milagros? Esas son las tres preguntas. Siendo del mismo pueblo, uno conoce a las personas y sabe en qué se desarrollan. No vieron a Jesús ser el discípulo de algún maestro renombrado de aquel tiempo. Y las preguntas entonces son de asombro natural. Haciendo conjeturas, ellos lo relacionaron como el carpintero, el hijo de María y con sus hermanos y hermanas que estaban entre ellos. Viendo la reacción de ellos, Jesús trajo a la memoria la historia y la experiencia, diciendo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Y él no fue la excepción.
debido a la incredulidad de aquella gente, no hizo muchos milagros en aquel lugar, sino algunos pocos por los que él oró para que fueran sanados. Luego de reconocer las ideas, predicando con sus discípulos, después de estar recorriendo las aldeas, les dio instrucciones muy precisas respecto a la predicación del Evangelio y les dio autoridad también sobre los espíritus inmundos. Y les dijo 4 cosas al ir a predicar. Número 1, no lleves alforja, lonche, dinero ni otro cambio de ropa. Segundo, solo bordón y sandalias. Tercero, como una recomendación, a la casa que lleguen, quédense allí, no vayan de casa en casa. En cuarto lugar, si no les reciben, salgan de la ciudad, sacudan el calzado para justificar las consecuencias que vendrán sobre aquella ciudad o aquel pueblo de donde entraron. Yo creo que los discípulos cumplieron las instrucciones que Jesús les dio. Cuando el rey Herodes se enteró de la fama de Jesús, se impresionó creyendo que Juan el Bautista, a quien él había enviado decapitar, había resucitado. Y pensar cuánto le perturbaría el recuerdo grotesco, la cabeza de Juan en aquella bandeja, solo por no faltar a su palabra, movido por la lujuria, por hablar sin pensar, por sentir que él tenía poder sobre la vida de las personas. Esto es un incidente dentro del recuento que estoy llevando en este capítulo. Pero aunque el mundo se convulsione, hay algo que llama mi atención. Jesús nunca va a dejar de estar pendiente de su pequeño rebaño. No cabe duda que Jesús conoce nuestras necesidades al pie de la letra. Jesús conoció la necesidad que tenían sus discípulos, pues que por el hecho de estar atendiendo gente no tuvieron tiempo para comer. Jesús fue entonces consciente del desgaste físico que ellos sufrieron al estar sirviendo y les sugirió un descanso en un lugar apartado. Pero mientras se iban, la gente les siguió y Jesús les consideró a aquellas personas como ovejas que no tenían pastor. Cuánta compasión hay en nuestro Señor. Y al atardecer de aquel día, los discípulos le sugieren al Señor que despida a la gente para que vayan a comer a sus casas o a algún lugar cercano. Pero Jesús les dio una orden que a cualquiera de nosotros nos habría sorprendido. Denles ustedes de comer. Oh, sorpresa, las matemáticas salieron a relucir y comenzaron a decir 200 denarios, es decir, 200 días de salario de un trabajador no serían suficientes para darle de comer a tanta gente. Acomodaron la gente en grupos de 100 y de 50 y Jesús hizo una pregunta: ¿cuánto tienen? Y ellos dijeron 5 panes y 2 peces. La duda se hizo presente allí. ¿Mas qué es esto para tanta gente? Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y los alzó. Alzando su vista dio gracias, partió el pan y les dijo: repártanlo. La gente comió y se sació en un número como de 5,000 personas. Y sobraron de ello 12 cestas, más o menos algo así como una por cada discípulo incrédulo. Mateo y Juan recogen este relato, coincidiendo con Marcos, complementando la escena total. Mateo narra la aventura de Pedro caminando sobre las aguas y los discípulos confesando que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. San Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. Juan señala que Jesús se retiró al monte porque la gente quería por la fuerza hacerle rey, en el capítulo 6, versículo 15 de su libro. La vida de oración de Jesús es lo más comentado, pero es lo menos imitado por muchos de nosotros. Llegando a nuestro texto, mientras Jesús despedía a la multitud, mandó a sus discípulos cruzar el mar hasta Betsaida. Y él se fue a orar. A medio mar se les hizo noche, con el viento en contra y la intención de llegar. Ellos remaban con gran desesperación. Según el versículo 48 nos dice que Jesús les veía desde tierra. ¿De noche? Me deja pensar esto, que aunque un hombre tenga vista 20/20,
ver en el mar, o a medio mar, o a medio lago de Genesaret, ver una lancha o ver una embarcación con gente batallando, remando, es muy difícil, más cuando hace viento. Con el viento el mar hace olas y con las olas se hace brisa. Entonces todo eso dificulta más la visibilidad. No me hace más que caer en la cuenta de que Jesús es Dios mismo. Recordando el Salmo 139, dice que para Dios lo mismo son las tinieblas que la luz. Entonces, en Él, como dice el apóstol Pablo, habita personalmente toda la plenitud de la deidad. Y entonces se dice que Jesús vino caminando sobre el mar a la cuarta vigilia de la noche, es decir, entre 3 y 6 de la mañana. Y la intención de él era pasar de largo, casi lo rebasaba, pero ellos al verlo pensaron en lo que la gente cuenta. Creyeron que veían un fantasma y gritaron turbados, pero él les dijo: tengan ánimo, yo soy. Y entrando en la barca, dice, se calmó el viento. Y se maravillaron y se asombraron de ver lo que había acontecido. San Mateo capítulo 14, versículos 28 al 29, nos dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mi pregunta es, ¿por qué Dios nos manda ir sabiendo Él que tendremos problemas? Tomo como ejemplo a José, el soñador. Génesis capítulo 37, versículo 6. José les dijo a sus hermanos: oigan este sueño que tuve. Estábamos juntos amarrando manojos de trigo en la mitad del campo. De repente mi manojo se levantó y se quedó derecho. Después sus manojos rodearon el mío y le hicieron reverencia. Entonces sus hermanos le dijeron: ¿será que vas a ser nuestro rey? ¿Será que nos vas a gobernar? Ahora sus hermanos lo odiaban, dice, aún más, debido a sus sueños y a lo que les decía. Después José tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Les dijo: miren, volví a tener otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. Cuando les contó esto a su papá y a su mamá, a sus hermanos, su papá le regañó y le dijo: ¿qué clase de sueño es este que tuviste? ¿Acaso es cierto que yo, tu mamá y tus hermanos vamos a postrarnos ante ti? Por esto José tuvo en peligro de muerte a manos de sus hermanos. Lo arrojaron dentro de un pozo, luego lo vendieron, luego fue comprado por Potifar y de allí salió a la cárcel. En cada circunstancia yo me habría preguntado: ¿y los sueños qué, Señor? Volviendo a nuestro texto, en medio de la situación el Señor estaba viendo a sus discípulos, y aunque ellos ignoraban, no estaban olvidados por el Maestro. Esta es una verdad muy consoladora para cualquiera de nosotros, que donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que nosotros nos encontremos, y cualquiera que sean las circunstancias a las que nosotros nos rodeen, gloria a Dios, el Señor vela por nosotros. Hoy la gente vive deprisa y muchas veces no sabe ni para dónde va. Los creyentes somos tentados, hermanos, a acortar nuestras devociones privadas y a abreviar inclusive nuestras oraciones con Dios. Y sin duda, esta es la causa de la pobreza espiritual en nuestras congregaciones, porque si Dios nos ve, ¿por qué si Dios nos ve batallando, nos dejas todavía sufrir así? Esa sería una pregunta. Pero el Señor no llegó hasta cerca de la cuarta vigilia de la noche. Dijimos entre 3 y 6 de la mañana. ¿Por qué el Señor no vino a la primera vigilia? Para evitarles el esfuerzo, el sufrimiento, la incertidumbre, la duda, el miedo, el dolor, la necesidad. Por mucho en la vida, hermanos, estas parecen ser las herramientas que Dios usa para moldear nuestra vida y hacernos humildes, quitarnos la dureza del corazón. Seguramente
Para muchos, la pregunta es ¿quién es Jesús? Y algo otros ni siquiera se preguntan porque no les es relevante. Y los discípulos no lograron identificarlo adecuadamente. Les parecía que estaban viendo un fantasma. Qué importante es que nosotros podamos reconocer a Jesús correctamente. Para muchos Él es el Salvador, pero no es su Señor. Para otros Él es como el genio de la lámpara, a quien le piden sus deseos. Para otros parece un fantasma. Para otros es un hito en la historia. Para los creyentes verdaderos, Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro mediador. Qué alegría debe haber sido para aquellos hombres escuchar las palabras del Maestro diciendo: tengan ánimo, yo soy. En el entendimiento de un israelita, estas palabras expresadas por quien estaba caminando sobre el agua hacen pensar en el nombre con el cual Dios se manifestó a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 14, diciéndole: yo soy. Para nosotros el nombre de aquel ante quien cayeron los que fueron a arrestarle en el Getsemaní es Jesús, quien dijo: yo soy. Es Dios mismo entonces. Lo triste y lo grave en el caso de los discípulos es que su asombro, su turbación, nacen de la falta de fe y de discernimiento. ¿Qué clase de Mesías era Jesús y cuál era el propósito de su venida? ¿Qué fue lo que no estaba claro para ellos? Hoy sabemos que Él es el Rey de Israel. Él, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, la Rosa de Sarón, el Lirio de los valles, el camino, la verdad y la vida. Su palabra dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él es la esperanza viva, Él da fuerzas al cansado, Él es perdurablemente fuerte, eternamente bondadoso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso, el Señor, el Salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial en la civilización. Él es incomparable, es la idea más exquisita de la literatura, es la personalidad más alta en la filosofía. Es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Y me pregunto yo, ¿quién de ustedes le conoce como tal? Él es el único calificado para ser el Salvador de los pecadores. Él me salva, Él me sostiene, Él sana al enfermo, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él liberta al cautivo, Él recompensa a los ancianos, Él embellece a los mansos, Él es la llave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría. Y me pregunto, ¿usted así le conoce a Él? Él es la puerta de la liberación, Él es el camino de paz. Su amor nunca cambia, su gracia es suficiente para alcanzar y salvar a cualquier pecador. Él es irresistible. Los fariseos no pudieron detenerlo, Pilato no pudo hallar falta en él, Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo destruirlo, la tumba no pudo retenerlo. Y yo quisiera describirlo, pero Él es indescriptiblemente e incomprensiblemente grande para ser descrito de la manera que los seres humanos podemos describirlo. Él es mi Señor y mi Salvador. Le invito a aceptarlo y a recibirlo como su Señor y su Salvador también. Él dijo: el que a mí viene, en ninguna manera le echo fuera. Siendo tan grande como es, Él quiere recibirle tal cual es usted. Rinda a Él su vida. Seguramente hallará paz y hallará bendición en Él. Señor, te doy muchas gracias por esta palabra y te ruego, Señor, que haya eco en el corazón de alguna persona. Y te ruego, Señor, que aquellos que de alguna manera en distintos lugares nos están escuchando y están viendo, te ruego que sean bendecidos, Señor, a través de esta palabra, y que podamos confiar en ti, Señor, y que podamos distinguirte realmente como tú eres, no con las dificultades que los discípulos pensaron de ti, que eras un fantasma, y no como otros piensan, sino que te podamos distinguir como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Dios, como nuestro Rey. A ti, Señor, a ti en nuestra vida, en el nombre de Jesucristo. Amén. Necesitado me encuentro, Señor.
Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Ayúdame hoy, yo quiero saber un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizá no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ya anduviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que hoy está peor, es mucho el dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizá no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero